En un video anterior se realizó la simulación en PSIM de la transferencia de potencia activa de la red eléctrica que viene pues modelada por una fuente de voltaje de corriente alterna hacia un bus de corriente directa, donde se colocó una resistencia de carga R en paralelo con un capacitor a la entrada en el bus DC del inversor para demandar 1 kilowatt de potencia de la red eléctrica. Debido a la forma en que se hizo el análisis y también a la forma en que se puso el medidor de potencia activa, la potencia P es igual a menos 1 kilowatt, es decir, la potencia está fluyendo de la red eléctrica hacia el bus de corriente directa. De esta manera se probó la transferencia de potencia en un sentido, de la red eléctrica hacia el bus de corriente directa. Para realizarlo se utiliza un control en cascada. El control en cascada tiene dos lazos, un lazo interno, que es un lazo de corriente, donde queremos que la corriente IL sea sinusoidal y pues permita la transferencia de potencia del bus DC hacia la red eléctrica, viendo la corriente IL con la dirección propuesta que va de izquierda a derecha. La corriente IL estará desfasada 180 grados con respecto al voltaje de la red eléctrica. Ahora, bueno, y eso hace que tengamos una corriente sinusoidal en el inductor. Y para regular el bus de voltaje de corriente directa, se agrega un lazo externo, un lazo de voltaje, donde se establece una consigna, en este caso el voltaje elegido en todas las simulaciones que se han hecho en este tema ha sido de 250 voltios. Y bueno, a partir de ese lazo externo, se genera una referencia de potencia, se calcula la corriente IP, que es la amplitud de la corriente IL, y se sincroniza con la red eléctrica para tener una corriente IL de referencia que tome como referencia precisamente el voltaje de la red. Se tiene entonces ya una referencia de corriente para regular la corriente en el inductor, la corriente que se va a inyectar o que se va a extraer de la red eléctrica. Bueno, entonces eso se hizo con el objetivo de hacer que P fuera negativa, ¿verdad? P igual a menos 1 kilowatt negativo. Ahora vamos a hacer que P sea positiva. Para eso necesitamos tener del lado izquierdo, en lugar de un elemento que consuma potencia, como es en este caso la carga resistiva, vamos a poner un elemento que nos pueda dar una cierta cantidad de potencia, y esa potencia la vamos a transferir a la red eléctrica. Lógicamente, pues la aplicación que hemos estado trabajando desde el inicio ha sido para un sistema fotovoltaico. Entonces podríamos un arreglo fotovoltaico a la entrada, y esa potencia la vamos a enviar hacia la red eléctrica. Para esto vamos a quitar la resistencia, y en lugar de la resistencia vamos a colocar un módulo fotovoltaico que sería del modelo funcional de PSIM para poder hacer esta simulación. Entonces, bueno, yo ya lo tengo dibujado, ya tengo el circuito. Simplemente se quitó la resistencia, ¿verdad? Que estaba en el bus de corriente directa, y se puso el módulo fotovoltaico, que en este caso es un arreglo fotovoltaico para poder alcanzar el nivel de tensión necesaria para que el inversor pueda trabajar y se pueda interconectar a la red eléctrica. En el caso del lazo de control, no hay ningún cambio. Se utiliza exactamente el mismo esquema, con los mismos valores. El modulador, todo es exactamente igual. Simplemente se quitó la resistencia de carga y se puso el módulo fotovoltaico o el arreglo fotovoltaico. Para poner el arreglo fotovoltaico se partió
no de un arreglo real, o sea, hecho con módulos, con datos de placa, sino más bien se tomó como referencia el voltaje de 250 voltios, que es el voltaje que hemos venido manejando, y se le asignó al voltaje en el punto de máxima potencia. Entonces, si el voltaje en el punto de máxima potencia son 250 voltios, para 1 kilowatt, la corriente en el punto de máxima potencia, pues van a ser 4 amperios. De tal manera que 250 por 4 nos va a dar 1 kilowatt de potencia máxima disponible en el módulo fotovoltaico. Para elegir el voltaje de circuito abierto, se consideró que el voltaje de circuito abierto va a ser aproximadamente pues un porcentaje de el voltaje óptimo de operación va a ser un porcentaje del voltaje de circuito abierto, y también se consideró que la corriente de cortocircuito va a ser un porcentaje la corriente óptima de operación va a ser un porcentaje de la corriente de cortocircuito. Y simplemente se propusieron, ¿verdad? Esos nuevos valores de voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito, que son necesarios para poder realizar la simulación utilizando el modelo funcional de PESI. Muy bien. Y la idea es precisamente, como nosotros tenemos el modelo funcional, nosotros sabemos que el arreglo fotovoltaico está trabajando en condiciones estándar de prueba, que pues, es la manera en que lo maneja el PESIM, es decir, 1000 watts por metro cuadrado, 25 grados centígrados, y estos parámetros permanecen constantes. Como nosotros sabemos esos datos, podemos poner aquí en el control de la referencia, le podemos decir que lleve el voltaje a 250 voltios del bus DCD, y el módulo fotovoltaico justo en 250 voltios me va a entregar 4 amperios. Y esos 4 amperios, 250 voltios, pues es el kilowatt de potencia que yo estaría esperando transferir a la red eléctrica. Bueno, se deja el mismo capacitor, el mismo inductor de acoplamiento. El voltaje de la red eléctrica es de 127 volts RMS. La amplitud del voltaje de la red eléctrica son 179.6 voltios. La frecuencia está establecida a 60 Hz. El inductor es de 1 milihenrio, y la potencia, bueno, la potencia, aunque no la utilizamos aquí en la simulación, nada más la ponemos para decir que vamos a transferir 1 kilowatt de potencia ahora en este circuito interconectado. En el caso de la señal moduladora, pues esta es una señal triangular de un valor pico pico de 2 voltios con un offset de -1, es decir, va de -1 a más 1 voltio a una frecuencia de 19.2 kilohertz. Y bueno, utilizamos un inversor puente completo para hacer esta simulación, así como lo venimos realizando en otros videos. Pues una vez que ya tenemos el módulo fotovoltaico conectado y que quitamos la resistencia del bus DCD, hacemos la simulación. Vamos a hacer la simulación del circuito. Y bueno, entonces vamos a verificar que el voltaje en el bus DCD efectivamente se vaya al voltaje que se estableció como referencia. El módulo fotovoltaico en la parte de arriba trae un visualizador de voltaje. Básicamente ese visualizador nos va a dar la potencia máxima disponible. Muy bien, entonces aquí estamos, vamos a poner el voltaje de BCD, y el voltaje de BCD pues aparece aquí en la gráfica. Este voltaje de BCD debería alcanzar el voltaje precisamente de 250 voltios, entonces vamos a darle la referencia 250, y vemos que efectivamente el voltaje del bus DCD después de un transitorio alcanza los 250 voltios con un cierto riesgo de voltaje. El voltaje inicia con un valor que se le asigna en el capacitor, que es un valor de condición inicial. Este voltaje de condición inicial del módulo del capacitor es de 179 voltios. Es el voltaje de condición inicial que se está
que se está utilizando. Ok, entonces después de un transitorio, el voltaje alcanza el valor de 250 voltios. Si medimos la corriente del módulo fotovoltaico sería la corriente IPV. Bueno, no la tenemos la corriente IPV, no se colocó un visualizador de corriente. Ok, entonces como la vamos a necesitar para calcular la potencia, vamos a incluir el visualizador de corriente, que sería una corriente IPV. Y como volvimos a poner un nuevo visualizador en el circuito, necesitamos volver a realizar la simulación. Entonces, corremos la simulación. Cada vez que nosotros modifiquemos el circuito, ya sea que agreguemos un visualizador, es necesario que se vuelva a hacer la simulación. Y bueno, sería básicamente esto. Ahorita como no lo puse de inicio, tenemos que esperar nuevamente la simulación. Ok, entonces ya llegó nuevamente nos muestra el voltaje BCD, y podemos incluir la corriente IPV. Entonces observamos que la corriente IPV, nosotros estamos controlando el voltaje de CD, ¿verdad? Que lo manda a los 250 voltios, y el módulo fotovoltaico para ese voltaje va a entregar una corriente de 4 amperios. Entonces lo que esperamos es la corriente de máxima potencia, que serían 4 amperios, ¿no? Y efectivamente a ese punto de operación se va el convertidor, lo lleva el convertidor al arreglo fotovoltaico. Entonces, si el voltaje es de 250 y la corriente es de 4, pues la potencia pues deberá de ser de 1 kilowatt. Es decir, si multiplicamos corriente por voltaje, precisamente nos lleva a esa potencia de 1 kilowatt. Y nosotros aquí podemos incluir la, eh, la potencia máxima, y efectivamente la potencia máxima sería de 1000 watts, ¿verdad? Bueno, la idea es colocarla directamente de aquí. Ahí estaba la potencia máxima. Y el inversor nos llevó a ese punto de operación, a la potencia máxima disponible. Ok, eso es entonces a la entrada. En la entrada vemos que efectivamente el circuito está haciendo lo que queríamos que hiciera. Y ahora la idea es ver a la salida. Entonces vamos a borrar las gráficas, vamos a quedarnos con una. Y vamos a poner, por ejemplo, la corriente IL y el voltaje VG. Entonces, aquí, por ejemplo, se observa que tenemos el voltaje VG, que es el voltaje azul, y la corriente IL es la señal en rojo. Y vamos a hacer, pues, vamos a quitar el transitorio. Vamos a hacer un zoom quitando el transitorio. Nos quedamos con el estado estable. Y a partir de ahí podemos calcular el factor de potencia. Entonces, si observamos, el factor de potencia es de 0.99. Es decir, es un factor de potencia positivo, cercano a la unidad, y el voltaje y la corriente están en fase o prácticamente en fase, ¿no? Hay un pequeño desfasamiento, si no nos marcaría un factor de potencia aquí unitario. ¿Ok? Entonces, el circuito está haciendo lo que se le pidió. Y finalmente, vamos a colocar aquí la P y la Q, que son los medidores que tenemos ahí de potencia. Entonces, después de un transitorio, debido a que precisamente los medidores tienen ahí un filtro, ¿verdad? Para calcular la potencia activa y la potencia reactiva, observamos que efectivamente, una vez que pasa el transitorio, el, el medidor nos indica que la potencia se va a 1 kilowatt, la potencia activa, y la potencia reactiva, pues es prácticamente, bueno, es muy pequeñita, prácticamente cero, de tal manera que nos da un factor de potencia de 0.99 positivo. Y bueno, de esta manera se muestra la transferencia de potencia del bus de corriente directa hacia la red eléctrica, pues para una potencia de 1 kilowatt.
En este caso utilizando un generador, ¿verdad?, del lado izquierdo, que sería el arreglo fotovoltaico, que nos permita hacer precisamente esa transferencia, ¿no? Tomar la energía o la potencia que tiene el arreglo fotovoltaico y transferirlo a la red eléctrica. Y esa transferencia se hace de manera que la corriente que va a la red sea una corriente sinusoidal y que esté en fase con el voltaje de la red eléctrica, según como pusimos nosotros aquí los visualizadores y los medidores de potencia. Pues eso es todo. Adiós.